Mi nombre es Julio Castro, soy artista visual y también gestor independiente. Estoy trabajando con Adrián Procel en esta muestra que se llama Punto de Partida. Fue un ejercicio dinámico de colaboración, de mucha conversación y diálogo respecto a sus procesos de trabajo de estos últimos 30 años de experimentación, de desarrollo de obra, de alguna creación de series que fue trabajando a lo largo de ese tiempo. También en experimentar con materiales tanto analógicos, que eran los de la época, como algunas otras versiones más contemporáneas en relación a los medios digitales, pero también en las redes sociales. Mucha de la concepción de la exposición fue a partir de escudriñar entre los archivos de trabajo, lo que él tenía en su taller, el revisar material de cuerpos de obra que ya están consolidados, que son básicamente los ejes de esta exposición. Nos dedicamos a dialogar sobre cómo construía sus imágenes y qué tipo de temas o de tópicos determinaba, tanto para generar una imagen como también las estrategias para poder concebir proyectos. En algunos casos es mucho más dinámico, obras que están presentes en la exposición que son un referente a un proceso, en otros casos son una imagen que va en un punto intermedio, digamos, una imagen que ha sido trasladada de un soporte, que puede ser un archivo impreso, alguna imagen en relación al cine, a la fotografía, que también es parte de su trabajo inicial y de experimentación, y luego fue pasado por diferentes filtros para llegar a la pintura o al dibujo, y en algunos casos reinterpretado años después, retomado y analizado como un elemento para poder discursar sobre una serie un poco más amplia y más compleja. El tema, punto de partida, viene porque en sus archivos hay 4 obras que por errores tal vez del periodismo de esa época, 4 obras de la exposición se llaman así, y también la obra que está afuera, que es una obra de sitio, una escultura monumental que es un lápiz, y esto daba una referencia a hacer un juego interesante de palabras, tanto el lápiz como el elemento para poder bocetar e iniciar una idea, como también el punto de partida que es espacialmente el CEIDA, que originalmente eran los terrenos de las facultades de humanidades de la universidad, pero en ese entonces, en los años 90, este terreno era la facultad de veterinaria, que es como una remembranza a ese espacio donde uno podía pasar aquí sus tardes hablando de las cosas que sucederían en un futuro lejano. Hoy día, que ya estamos en ese presente, uno las reinterpreta de diferentes maneras y ese bagaje de imágenes y de archivos pues sirven de referente para ir marcando este paso del tiempo. Esta reflexión, lo que sucedió fue que enfatizó una de las piezas que él quería hacer, que es la que abre la exposición, que es una especie de diorama con una escultura de un caballo en referencia a ese espacio de la Facultad de Veterinaria, una recreación o una alusión al espacio que originalmente tenía el CEIDA. Y lo que hicimos fue plantear una cartografía en este ejercicio museográfico, una cartografía cartesiana, de manera que tú te mueves en la planta circular del CEIDA, en el inicio te recibe esta instalación con el caballo, que es la obra nueva, que habla de esa línea temporal. Hacia atrás están los apuntes y preparativos, que es la sala de exposición que refiere a retratos, que es la parte de obra más entendida o más conocida que tiene Adrián. Hacia los laterales hay los primeros gestos con su trabajo fotográfico, que posteriormente se vuelve pintura, y una serie de apuntes formales, digamos como de primeras intenciones para entender un postconceptualismo, pero también una idea pictórica referente a exploraciones urbanas, uso de letreros que encontraba. Y del otro lado retomamos este tema como la idea del viaje. El viaje en un sentido de cómo la imagen se desplaza en una idea cinematográfica, de manera que podías tener esa parte transversal. Se complementaba con un trabajo que refiere o habla de la pintura utilizada como rótulos. Aquí hay 2 quiebres en una parte institucional, que son obras prestadas, las cuales solamente se muestran
los lienzos que dice que la obra está en préstamo, y este fue un proceso que él hizo para una exposición anterior en donde reemplazaba la obra que pedía prestada a sus coleccionistas. Y del otro lado hay una parte que es una colección privada que solamente la tiene ahorita el Sistema de Administración Tributaria, que es un ejercicio conceptual que él ha desarrollado durante casi 20 años, en donde ha ido tributando en el programa Pago en Especie. Entonces ha hecho una colección particular para poder pagar sus impuestos con obra, pero toda refiere a rótulos. Y en esta idea mercantil de la pintura como objeto es donde se hizo una reflexión de seleccionar solamente los rótulos que tuvieran que ver con ese proceso de transacción, de manera que la pintura se vuelve ya no una ventana, ya no es el espacio que abre hacia poder abrir la imagen, poder hablar de un espacio, sino un objeto mercantible, transformable, que puede ser mercado, en este caso tributado, con cierto valor, pero que refiere a ese sistema de transacción. Entonces es una manera un poco narcisista de hablar de la misma pintura como medio. En el círculo interior de la planta del Seida están los objetos, que son la parte escultórica o de escultura expandida, que son ejercicios que ha realizado desde el 2002 con algunas participaciones de hacer objetos encontrados o al estilo ready-mades, en donde va recuperando pues gestos de transformar objetos cotidianos en esculturas o en procesos que añaden a esta idea performática, como desplazar un objeto, resignificarlo. En otros casos, un objeto ruinoso, que es una reja que ha traído de Los Ángeles, la cual haya perdido su sentido, no es una puerta que no está fija la arquitectura. En otros casos son esculturas que son contenedores de tiempo, de manera muy literal. Son objetos que han ido preservándose gracias a la acción transformadora del tiempo y que se ponen en contraposición al lado de otras piezas que son esculturas de ensayos de ideas descartadas. Y es justo ahí donde se hace este planteamiento de hablar cómo una idea inicial puede tener diferentes inicios o puntos de inicio. De ahí que el tema del punto de partida pudiera ser una opción múltiple. Para hablar particularmente ya de la idea curatorial, nos basamos en encontrar series de trabajo que ya estuvieran identificadas por él, de manera que tenemos paisajes. En otros casos se utiliza el tema de la ventana, que es un tema muy socorrido en la pintura. De manera muy literal se lleva a cabo con la idea fotográfica. También se hizo una selección de procesos en los cuales se habla del retrato. Básicamente se descompuso la idea del retrato como un archivo que se retoma y se reinterpreta, que es la serie de las Karen, que está aquí presente, que es un fotoensayo de la revista Life en español. Luego hay un ensayo visual que comenzó en 2002 con una fotografía que se encontró en la calle, literalmente caminando con su pareja. Encontraron un archivo fotográfico de fotos tamaño infantil donde había sido recortado el rostro del retratado, y que de alguna manera fortuita representaba una idea de una identidad suplantada, eliminada, y que daba pie para retomarlo como una serie abierta donde intervenía el lienzo y hacía este hueco en la pintura para poder hacer esta escala mucho mayor. La última parte habla de el retrato, con una idea más apegada al canon. Habla sobre el tiempo, que es precisamente la escultura o la instalación de Estela. Y la otra son unas fotografías encontradas de un estudio fotográfico en donde hay una pareja de una boda y una quinceañera, que son fotografías de retoque. Y en una alusión a la literatura de la novela de Dorian Gray, cómo la fotografía va envejeciendo y se va deformando por el paso del tiempo, se va deteriorando el material. Y por el otro lado vamos viendo el castigo, ¿no? Que es precisamente el tiempo, la idea de belleza ya transcurrida con esta obra de sitio que comenzó con la escultura de Estela. Y hay una última obra que es un ensayo que todavía está en desarrollo sobre la idea de retrato. Y esta parte es un ejercicio que estuvo algunos años ahí cocinándose sobre una pieza que le robaron en una exposición. Se trataba de una exposición de retrato, una exposición colectiva, un salón, en el cual Adrián expuso a manera irónica una cámara
es decir, reprodujo en oro una cámara fotográfica de una muñeca. Obviamente era muy tentador. En el video recuperado se ve cómo unos visitantes se la roban y entonces se genera un retrato aleatorio. Este retrato muy parecido al retrato bancario, al retrato de trampa de ratón, en donde se han puesto todos los elementos esperando a que se detone la acción, se recupera, se procesa la imagen que en ese entonces es de muy mala calidad, se procesa para poder recuperar y encontrar este sujeto que de manera azarosa voltea la cámara a ver que no hay nadie antes de tomar la pieza para sustraerla, y se genera así este retrato de manera espontánea. Esa parte que es justo los procesos en los cuales se habla del retrato como uno de los cánones en la pintura, complementa con 3 mesas que son mesas de trabajo, que es parte de los archivos que él ha ido juntando y generando a lo largo de los años conforme va haciendo sus obras. A veces de manera muy escrutinio, va seleccionando las imágenes, las diagrama para poderlas ampliar. En otros casos, las fotografías están manchadas para poder tomar los tonos y hacer las adecuaciones ya en una pintura de un lienzo más grande. En otros podemos ver los objetos que ha ido coleccionando, objetos encontrados, que ha ido juntando al paso del tiempo, que son alusiones a esculturas o a procesos escultóricos, en donde vemos desgaste por el uso de cierta fricción, también materiales como su archivo, su libro de tipografías de Mecanorma, de Letraset. Y luego un ejercicio muy sencillo, una fotografía recortada, que es un ensayo que tenía por ahí, en donde se hace una alusión a cómo la imagen que hay detrás se puede encuadrar conforme el Vistax se mueve. Y este filtro lo que hace es generar siempre una pintura dinámica o una imagen que se va moviendo. Todo es en una cavidad de apunte, son materiales de uso común, archivos, fotografías, notas de viajero, mapas y también otros ensayos que son en papel, fotocopias, que es una manera de aludir a ese tiempo en donde se estudiaba y los medios de reproducción eran precisamente los que estaban cercanos, el fotocopiar, el tener una información degradada por el uso continuo de la reproducción y ya un poco borroso, iba deteriorando la calidad de la información y cómo esos elementos fueron luego empleándose en otro tipo de estrategias para poderlo desarrollar como obra. Otra de las secciones, que es precisamente la que le titulamos la pintura o el viaje como un recuerdo, habla de una serie de paisajes y de automóviles que son los elementos que conectan los paisajes. Adrián tiene una afición muy particular sobre 2 pasiones, digamos. Una es el cine, que es muy obvio la referente que tiene con David Lynch, con Wim Wenders también, en donde hacen un encuadre que tiene, a pesar de que es estático, tiene muchísimo movimiento. Y me refiero a esto hay una serie de tensión que genera el cuadro vacío, en donde los personajes casi que los puedes escuchar de fondo, están presentes, digamos, en una escena, no están encuadrados, simplemente hay una acción que está sucediendo, pero no está en el cuadro que vemos. Y esto genera como una paradoja en respecto al uso de la fotografía, que luego terminó usándose en el futurismo para la idea de movimiento con el cine, y posteriormente en el siglo XX evolucionó a formas narrativas más elaboradas, y ya a inicios del siglo XXI es una constante en las redes sociales, que son estas imágenes inertes. De hecho, la museografía que se usa en esta pared es un scroll de computadora, no es una función narrativa, sino al contrario, es una idea de generar un movimiento, tal cual lo hace uno en su teléfono o en su computadora. Entonces tienes una idea narrativa por relación, y entre cada paisaje hay un vehículo, que el vehículo precisamente es ese elemento móvil que está contrastado entre la figura y el fondo del paisaje, lo irrumpe. Y de alguna manera da esta sensación de movimiento. Y hay con una narrativa que comienza, pero que no llega a un punto culminante. No hay un clímax, es una tensión constante que se ve en estos espacios como vacíos, inhabitados, tanto los asientos de un carro o las mesas vacías de un restaurante o un comedor vacío en donde está algo que esperando suceder, y eventualmente pues termina saliendo de esa escena que pareciera que concluye en algo, pero no ha sucedido algo que
digamos, no hay una acción como en términos concretos, que es lo que hace el cine, ¿no? Que el personaje detona la acción. Aquí, por el contrario, la imagen es la que la genera. Esta pared particularmente habla de ese proceso en donde las imágenes se convierten en una idea de souvenir. Los paisajes mismos tienen una sensación paradójica, como mencionaba. Son una idea permanente en la psique, tienen un efecto, digamos, como pintura, pero como fotografía son fugaces. Y, de hecho, esta parte, casi de manera literal, viene de la cuenta de Instagram de Adrián, en donde sacamos todo el material, y fue una manera de poder jugar a esta idea del archivo, que ya no es un archivo nostálgico o fetichizado en cuestión objetual, que hablamos del tiempo como su valor de fetiche, sino del tiempo acumulado y de la suma de ese tiempo, pensando que después de la era de la globalización y de la construcción de la imagen en un entorno digital, la idea del tiempo ha desaparecido. Todo es un eterno presente. Y en ese sentido, lo que presentamos acá fue hablar de ese tiempo que está suspendido. Y ahí es donde la pintura se acerca a esa intención cinematográfica como atmósfera, pero también como fotografía fugaz que tiene la red social. Hay otra sección que habla precisamente de las ideas, cómo las ideas se generan, cómo las ideas se sufren en términos de frustración o de lienzo en blanco, por llamarlo así, que es un tema clichoso no solo en la pintura, sino en la escritura. Y era interesante contrastarlo, la idea del rótulo, que es como la escritura que se suma a la arquitectura. Por añadidura, la pintura cómo establece una relación con su soporte arquitectónico, y era una relación en este caso con la escritura y la escultura, cómo parten de un mismo origen. La escultura como un rasgo o como un arañazo casi sobre el material, en donde a partir de modificarlo se transforma, y de cómo Adrián generó dos propuestas para poder hacer como un mismo planteamiento. En una es un video, que es una extracción de la película Misery, en donde estamos viendo a Gene Hackman actuando como este escritor que está en una tensión, en un video en loop, en donde empieza a escribir, pero no concreta la acción, simplemente lo estamos viendo cómo está el espacio en blanco en su máquina de escribir. El papel está en blanco y él está tratando de poder comenzar. Y esa tensión se mantiene en esa imagen en video. En el otro caso, vemos un lienzo desplegado, que es una reproducción en metal de una hoja de papel, nota de papel común, que ha sido arrancada de su soporte, de la libreta, y luego vemos a un lado esta misma hoja con ideas descartadas, que son ideas que él propuso para un festival de arte público, en donde fue rechazado varias veces, puesto que no cabía como una intención discursiva, acorde a los lineamientos de este festival, y lo que él hace es retomar esa idea del fracaso como una idea de arte público y llevarlo a través de la escala como un proceso donde está exhibiéndose una escultura dentro de una fuente. Digamos, en ese sentido le da la vuelta al proceso, lo toma como inspiración, el fracaso se vuelve la propuesta y es de alguna manera circular, un principio y un fin. Y en ese sentido él ha hecho una serie de variables en diferentes escalas, con este material metálico, aludiendo a esa forma de una bola de papel descartada, donde uno toma sus mejores ideas, que aparentemente son las mejores, y resulta que son cualquier cosa que están descartadas. Y eso nos da una pauta para poder tener como un planteamiento global de la exposición, en donde el ciclo no es lineal, sino es un ciclo precisamente de inicio y fin, en donde las imágenes inician como fotografía, se vuelve pintura, pero luego la pintura se vuelve una foto que va a dar a las redes, y de las redes se vuelve museografía, y de museografía se vuelve un ensayo, y tienen un proceso circular, tienen una serie de lecturas que conforme los medios van tomando diferentes significados. Y por otro está el factor tiempo, en donde hay estos productos, por llamarle de alguna manera, estos cortes, en donde hay una imagen y luego esta misma imagen se vuelve a resignificar o se vuelve a reproducir. Ahora la escala varía
Ahora hay una ligera modificación, que son el caso de los paisajes, en donde a través de estrategias de mercado la gente ha solicitado copias de estas mismas pinturas, y Adrián de manera muy inteligente ha estado variando esta imagen ligeramente cada vez que la reproduce, de manera que el cliente obtiene lo que pide, pero siempre hay una modificación. Y esa misma idea del pintor al servicio de, como una comisión, es lo que está sucediendo en la área de retratos, en donde hay comisiones, hay una colaboración con su compañera y pareja, Mayra Silva, en donde se retoman ciertos retratos que ella le comisiona para que técnicamente lo realice, pero luego Adrián modifica las imágenes para interferir con su obra, que es el ladrillo que está en la mesa de trabajo del léxico. Y posteriormente lo vemos reflejado también en la comisión que le hacen al fotógrafo para tomar una foto de identidad, la cual modifica y también interviene, elimina la identidad, Adrián la retoma, la vuelve una pintura de mayor escala, o en el sentido que el fotógrafo que hizo un retrato social en un Canon del siglo XIX para tener una quinceañera, tiene que intervenir para generar una belleza artificial que con el tiempo se vuelve pues un esperpento de imagen en donde los materiales han caducado y su sentido de belleza se ha sido trastocado. Entonces, este ejercicio museográfico de punto de partida ha sido como una reflexión acerca de estas posibles lecturas y estas maneras de poder interpretar el trabajo. No es una retrospectiva, pero sí toma elementos de diferentes cuerpos de obra, no son todos los que ha hecho, pero sí hace una revisión puntual de los procesos y de los elementos que él considera estratégicos para posicionarse no solamente como un pintor, sino como un artista visual que ha sabido llevar y expandir desde el campo de la pintura y la escultura hacia estos procesos más contemporáneos, y también ha ido poniendo su marca y dejando su huella para poder relacionarse con otros agentes, sean estos los coleccionistas, sea el mismo sistema tributario, o sea una experiencia personal que después se desdobla hacia el espectador como una narrativa casi cinematográfica.